En la ley de vivienda, nosotros en la comparecencia del 2 de marzo hicimos una serie de propuestas. En unas propuestas, digamos que nos decantábamos por las enmiendas existentes dentro de los tres partidos que parecía que iban a aprobar la ley de vivienda, que eran el PSOE, UPyD y PSOE, UPyD, ¿quién es el otro? Y Bildu. Lo que hacíamos era decantarnos entre las enmiendas que había y en otros casos pues hacíamos propuestas nuevas. Y una de las cosas que más nos preocupaban pues era el tema de la expropiación de uso de las viviendas de los bancos en los procedimientos de ejecución hipotecaria. Es un tema que se había recogido en leyes de vivienda anteriores como la andaluza, como la catalana, y en esta ley de vivienda, a pesar de que la propuesta la había hecho el PSOE en el proyecto, esa posibilidad de la expropiación de uso estaba un poquito en el aire, tanto porque el Gobierno había planteado un recurso de inconstitucionalidad a la ley andaluza, que era un poco el precedente principal que había, como porque UPyD y luego después el PSOE también tenían dudas de si esto se ajustaba a la legalidad o no. Entonces nosotros hicimos la comparecencia en el Parlamento, nos posicionamos sobre este tema y parece que es uno de los temas que van a salir adelante, que logramos convencer a los partidos políticos para que lo incluyan en la ley. Luego, el Tribunal Constitucional ha dicho que la expropiación de uso en la ley de vivienda andaluza era inconstitucional y bueno, está un poquito ahí el tema en el aire. No es una derrota como tal, lo único que dice que es inconstitucional es porque, según ellos, la Junta de Andalucía no tenía competencia para legislar sobre esto, la tenía el Gobierno central. Entonces lo que hace, de forma indirecta, es pasarle la pelota al Gobierno central. El Gobierno central ya había establecido, como vosotros sabéis, algo parecido, que es la moratoria de los desahucios, que se ha prorrogado hace escasos meses, se ha prorrogado otros 2 años más. Pero, ¿cuál es el problema entre las dos, entre la expropiación de uso y la moratoria? Pues que el Gobierno central, con la moratoria, ya tenía controlados los efectos que iba a tener esa moratoria. La primera moratoria era hasta mayo de este año, luego se ha prolongado otros dos años más, hasta el año 2017, y los efectos que ha tenido esa moratoria es que no ha conseguido paralizar más del 10% de los desahucios. No se ha aplicado a más del 10% de los desahucios. O sea, ha habido 104.000 desahucios y ha paralizado menos de 10.000. No sé qué mensaje tratan de lanzar con eso a la gente. ¿Qué protección tratan de lanzar a la gente? ¿A quién protegen con la moratoria? ¿Qué están diciendo? ¿Que la mayoría de los desahuciados que pierden una vivienda es porque les da la gana? No sé qué mensaje tratan de lanzar con eso. Pero esa era la gran diferencia entre la moratoria, que no afecta al 10% de los desahucios, y esta, que pretendía ser más amplia. Que ya veremos que también, aunque salga adelante, va a estar sujeta en gran medida al desarrollo reglamentario que se haga posteriormente para establecer los requisitos. Pero bueno, estaremos vigilantes e intentaremos que sea la protección más amplia posible. Entonces, el derecho a la vivienda como derecho subjetivo invocable ante los tribunales. Eso va a salir adelante. Creemos que hay que romper con un sistema injusto que a día de hoy está ofertando VPO sin sorteo, sin baremos de necesidad. Simplemente si estás inscrito y puedes acceder a crédito bancario, pues puedes tener acceso a una vivienda. Eso es la situación que tenemos ahora. Y para nosotros es necesario un derecho subjetivo en alquiler y por una baremación que tenga en cuenta los ingresos y las necesidades de la familia. La situación familiar se tiene que tener en cuenta, el número de miembros, si tienes familiares a cargo, si tienes personas con minusvalía, que haya unos baremos de acceso a la vivienda. La segunda, la posibilidad de expropiación de viviendas protegidas en régimen de propiedad por uso indebido o no habitarlas en el plazo de 1 año. Esto está relacionado con la noticia que hemos puesto antes. Que haya una posibilidad de expropiar esas viviendas y destinárselas a otras familias con más necesidades. La sanción a las entidades bancarias que no hayan notificado al Gobierno vasco las viviendas protegidas que poseen o no las hayan puesto a disposición de los demandantes inscritos en Etxebide o Alokabide. Esto está relacionado con la ley de vivienda andaluza,
es lo único, bueno, una de las partes más importantes de la ley andaluza que no ha tenido un recurso, no se ha paralizado por un recurso de inconstitucionalidad, y lo que supone es que frente a los bancos que se están quedando con viviendas de protección oficial, las VPOs que se están quedando los bancos, pues que haya una posibilidad de recuperarlas o de sancionar a esos bancos si no las destinan a los demandantes inscritos. O sea, que las VPOs no vayan al final a parar a los bancos con fines especulativos. Esta idea pretendía luchar contra eso. Y ya os digo que en Andalucía se han puesto sanciones millonarias a los bancos por tener VPOs y no destinarlas. Defendemos la creación de una sociedad pública de vivienda y rehabilitación, que parece que va a salir también adelante. Otro tema muy importante, que la renta de alquiler más las tasas y los gastos fijos de comunidad, que no podrán ser superiores al 30% de los ingresos netos de la unidad convivencial y de un 15% cuando los ingresos no superen el salario mínimo interprofesional o el IPREM. También los que estáis en la plataforma sabéis que el tema de Alokabide lo hemos trabajado y llevamos ya un tiempo sobre ellos, a raíz de los desahucios que hubo en Alokabide. Y una de las propuestas que les hicimos es que la renta no podía superar el 30% de los ingresos. El Parlamento Vasco llegó a un acuerdo, promovido por nosotros, en el cual le instaba, bueno, le pedía al Gobierno vasco que dentro de la renta de alquiler se incluyeran las tasas y los gastos fijos de comunidad. Aparte, nosotros en el tema de la ley de vivienda hemos añadido otro trozo que no estaba incluido en ese acuerdo, que lógicamente no es lo mismo el 30% de 600 o de 700 euros que el 30% de 1.200. Entonces, esa diferencia de ingresos se tenía que ver plasmada en algún sitio. Entonces, la siguiente propuesta que hicimos es que cuando no se superara, pusimos el salario mínimo interprofesional o el IPREM, la renta debería ser máximo de un 15%. Otra de las cosas que pedíamos es que en ningún caso procedería el desahucio administrativo en los casos de alquiler, de impago de renta de alquiler, cuando ese impago de la renta de alquiler fuese debida a una imposibilidad económica sobrevenida y verificable. Ahora mismo Alokabide tiene 800 acuerdos de pago. O sea, hay 800 personas, 800 familias en Alokabide que en su momento dejaron de pagar, tuvieron una deuda, muchas intentaron justificarlo en una bajada de ingresos. Para eso Alokabide dictó un par de instrucciones y dictó una posibilidad de pedir un ajuste de la renta, en lo que ellos llamaron la renta especial, pero eso no tenía efectos retroactivos. O sea, si tú dejabas de pagar a Alokabide durante varios meses, generabas una deuda con Alokabide de 3.000 euros, aunque probaras que la causa de dejar de pagar era que has perdido tu trabajo, tu empleo, tal, desde cierta fecha, esos 3.000 euros los debías seguir pagando. Y tenías que firmar en Alokabide lo que se llama un acuerdo de pago. Para el tema de las viviendas, de las VPOs vacías, propusimos que todas las viviendas públicas destinadas a la venta que no hayan sido enajenadas a la entrada en vigor de la presente ley deberán obligatoriamente ser adjudicadas en régimen de alquiler. Todas las VPOs que estén vacías, cuando entrase en vigor la norma, deberían ser adjudicadas en régimen de alquiler. Esto parece que tampoco le han hecho mucho caso, pero bueno, ahí está la propuesta y seguiremos peleando por ella. Y luego, el tema de que el Gobierno vasco esté obligado a ejercer el derecho de tanteo en los procedimientos de ejecución hipotecaria de las VPOs, con el objetivo de que el dinero público no vaya a parar a los bancos. Aparte de lo anterior, había dos propuestas, que eran el tema de la propuesta del canon a la vivienda deshabitada y el tema de la expropiación de uso. Respecto al canon a la vivienda deshabitada, nosotros lo planteamos de esta manera. El objetivo principal del canon nunca debe ser la sanción. El objetivo principal del canon debe ser la movilización de la vivienda. Para ello es muy importante saber cuál es la voluntad del propietario. Hay que darle un trámite de audiencia y se les da un trámite de audiencia a los propietarios para que aleguen
si están incursos en alguna causa justificada que les excluya del canon. Se da esa posibilidad. Pero también tenemos que, mediante el canon se puede también ver otro tipo de cosas, como el caso del propietario que dice que no alquila la vivienda porque necesita rehabilitarla. Esas necesidades que, por ejemplo, el tema de la rehabilitación aquí no está recogido, pero bueno, igual en el reglamento que se establezca después se puede recoger, pues lógicamente si la vivienda tiene unas necesidades de rehabilitación y el propietario no puede realizarlas, no les puedes castigar encima más. Hay una serie de excepciones que son las justas, están ahí. Por ejemplo, personas que se trasladan por motivos laborales, personas que se ven obligadas a trasladarse a una residencia de ancianos, etcétera, etcétera. Joder, nosotros apoyamos todo ese tipo de justificaciones para librarse del canon. ¿Cómo vamos a decir que no? Y es más, pensamos que se deben recoger. Pensamos que se deben recoger porque lo que pretendemos es que el canon sancione a quien debe de sancionar, que es al propietario que no moviliza la vivienda porque no le da la gana. Porque no le da la gana. Porque no quiere, porque tiene miedo a que la destrocen, por lo que sea. Ese tipo de situaciones, pues yo pienso que ahora mismo con el tema de Bizigune y de ASAP, que cubren esos miedos o esas circunstancias que se dan, pues creo que deberían estar cubiertas. Entonces, lo que habría que intentar es convencer a ese propietario para que movilice esa vivienda. Si tiene miedo por eso, pues a través de esos programas. Y lo que hace falta es que esos programas den realmente solución a los problemas que pueda tener el propietario. Si se hace bien, se puede hacer una norma justa. Luego, otra de las cosas que decíamos es que la aplicación se hiciera a nivel municipal y que fuera obligatorio en municipios con acreditada necesidad en función del número de demandantes inscritos y que cuenten con una cantidad de viviendas vacías importantes. Aquí había un tema, y es que nosotros le planteamos a los que proponían la norma y le decíamos, bueno, si el gobierno vasco es del PNV y en el ayuntamiento manda el PNV, que es contrario al canon, ¿cómo vais a hacer que se aplique si no establecéis un criterio de obligatoriedad? Nosotros propusimos y o uno parecido, va a salir en la norma. Lo entendieron y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, porque si no... Luego el tema de la expropiación de uso, ya os lo he explicado un poquito, pero no voy a entrar demasiado. La principal diferencia es que la expropiación de uso nosotros pedíamos que fuese por 5 años, y Bildu también lo hacía, en vez de por 3. Y luego pues nos dedicamos a intentar convencerles, haciéndoles ver de que los argumentos que utilizaba el Tribunal Constitucional para la expropiación de uso de la ley andaluza pues no eran viables. Solo voy a lanzar una idea sobre lo que ha sucedido con el recurso de inconstitucionalidad de la ley andaluza. A mi parecer, se ha creado un nuevo derecho fundamental, que no está recogido en la Constitución, que es el derecho de defender a toda costa el orden bancario, por encima de todas las necesidades. Y es un poco lo que pone de manifiesto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la expropiación de uso de la ley andaluza. Lo que pone de manifiesto es eso, que hay que defender ese orden bancario por encima de todo. Y un ejemplo es esta sentencia, y otro ejemplo, como sabéis, es la sentencia de la cláusula suelo del Tribunal Supremo. Las dos sentencias van en el mismo camino. Los bancos ahora mismo pues, son intocables. Según hace unos años está en una situación delicada, supuestamente delicada, con pérdidas, tal. Se creó la Sareb, el banco malo, para protegerles en ese sentido. Pero el fin de la Sareb también es un poco injustificable, que es decir, bueno, metéis todas vuestras viviendas aquí y las vendemos en un paquete a los fondos buitre. O sea, todas las viviendas que os habéis adjudicado en procedimientos de desahucio echando a la gente a la calle, las juntamos y las regalamos, porque prácticamente se las venden regaladas a los fondos buitre. Ese es el fin prioritario de la Sareb. Y eso igual era defendible hace unos años, pero ahora mismo no es defendible. Porque ¿cómo defiendes la sentencia, por ejemplo, del Tribunal de la cláusula suelo? ¿Cómo le dices a la gente que el Tribunal Supremo reconoce que les han engañado, que les han informado mal, que lo han hecho queriendo, que ha habido falta de transparencia?
falta de transparencia y de información. ¿Cómo dices eso? Y lo reconoces y le dices al banco que retire la cláusula suelo del BBVA, pero que no te devuelvan el dinero, diciendo que si te lo devuelven pueden poner en peligro el orden bancario. Bueno, al año siguiente, BBVA, resultados, 2.600 millones de beneficios. Bueno, ¿y los desahucios que ha provocado la cláusula suelo en el BBVA, qué pasa con ellos? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se justifica todo eso? ¿Cómo se justifica todo el dinero que está invirtiendo el BBVA en la Liga de Fútbol Profesional? ¿De dónde sacas tú que el BBVA va a estar en peligro porque me devuelva el dinero que me ha robado? Pues esto va en esta línea. La sentencia del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Supremo de la cláusula suelo va en la misma línea. Y por lo menos tendremos que hacer algo para ponerlo de manifiesto. Esto es el ejemplo de la aplicación del recargo del IBI en Donosti. Esto que han dicho tanto el PSOE como que han utilizado el recargo del IBI a las viviendas vacías como arma electoral más que otra cosa, si se utiliza bien, yo lo que digo es que el recargo del IBI o el canon a la vivienda vacía nos puede proporcionar la pieza del puzzle que falta en la política municipal de la vivienda, que es saber cuántas viviendas vacías hay, de una puñetera vez. Establecer cuáles son las necesidades de esas viviendas, si necesitan rehabilitación, si no necesitan rehabilitación. Y si necesitan rehabilitación, yo estoy totalmente de acuerdo con que se destine el dinero que haga falta para ayudar a esa rehabilitación, si el propietario no tiene dinero. Pero lo que ponen de manifiesto estos datos es que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Donosti se ha hecho un trabajo bastante bueno y bastante fuerte, un trabajo laborioso, para llevar a cabo el tema del recargo del IBI, para que ahora va a venir el PNV y lo primero que ha dicho, y el PSOE exactamente igual, que van a retirar el canon. Pero bueno, estos datos dicen que se ha hecho un trabajo bastante eficiente. 7.325 viviendas, en principio, a las que se iba a aplicar el canon, o sea, el recargo del IBI. Se redujo la cantidad a 4.980, de las cuales 1.652 no había ningún residente, tenían el contador leído, la lectura era cero, tal. Bueno, va desglosando los datos de si se han podido hacer las lecturas por los contadores, etcétera, y va reduciendo la cantidad de viviendas objeto del recargo del IBI. Dice que después del trabajo de encontrar, digamos, a los propietarios que no habían tenido ningún consumo, etcétera, o sea, a los que iban a ser objeto del recargo del IBI, que supuestamente tenían la segunda vivienda vacía, o tercera, se puso en marcha el proceso de información de la situación, se les comunicó a los propietarios que eran susceptibles de cargo y se había un periodo de un mes para presentar alegaciones. Ese trámite de las alegaciones es el que debería servir para establecer las necesidades de la vivienda vacía. Primero, obtener el número de viviendas vacías que pueden ser objeto del recargo. Segundo, trámite de alegaciones para que el propietario presente las justificaciones que él estime oportunas, dentro de las legales, por las cuales no ha movilizado la vivienda vacía. También se puede aprovechar ese trámite de alegaciones y ese trámite de audiencia a los propietarios para informarles. ¿Qué es lo que está haciendo Alokabide ahora mismo? Vosotros sabéis que Alokabide está yendo pueblo por pueblo tratando de informar a los propietarios. ¿Por qué no lo hacéis aquí? ¿Por qué no lo hacéis aquí y veis las necesidades reales que tiene la gente? ¿Quién tiene motivos justificados para movilizar y quién no? ¿Quién tiene necesidad de rehabilitación y quién no? Pues aquí tenemos un resumen de los datos. 4.830 se redujeron de 7.325 a 4.830, el padrón inicial. No presentaron alegaciones 2.360 propietarios no presentaron ninguna justificación. Se presentaron 2.470 alegaciones y se estimaron 2.017. La práctica mayoría de las alegaciones presentadas fueron estimadas y quedaron fuera del canon. El canon recaudó 567.750 euros. Y aquí viene otro de los aspectos importantes. Perdón, estoy diciendo canon, quiero decir recargo. Viene otro de los aspectos importantes que Bildu
al principio no ejercía y que ahora sí ejerce, entre otras cosas porque nosotros les pegamos el toque, le dijimos, ¿cómo podéis vender a la gente que el canon, o sea, que el recargo no es recaudatorio si no especificáis qué vais a hacer con el dinero? Es lo que hemos planteado nosotros aquí en Andoain. El dinero se debería destinar a la política municipal de vivienda. Y aquí lo dice. Es una medida sin ningún afán recaudatorio que se implementará próximamente con ayudas a la rehabilitación para quienes pongan su vivienda vacía a disposición de Alokabide. Pues esto, ya os digo que desde ciertos partidos, desde el PNV, desde el PSOE, se ha utilizado como arma electoral y yo creo que es un ejemplo de que esto, para mí, a mi juicio, se ha hecho bastante bien. Por lo menos la aplicación del recargo del IBI en Donosti. Ya vamos terminando. ¿Qué parece que va a recoger la ley? Pues la ley va a recoger el derecho subjetivo, o sea, un derecho a que las personas, según el número de miembros y según su capacidad económica y que estén apuntadas en las listas, puedan invocar ante los tribunales el derecho a la vivienda. Y el gobierno vasco se lo tenga que dar. O le da una vivienda o les da una cantidad económica para que puedan acceder a una vivienda. Eso es el derecho subjetivo y eso se va a reconocer en la ley. Destinar el 80% de los recursos el primer año al alquiler frente al 25% que decía el gobierno vasco en su plan director de vivienda y el 100% en 5 años. El derecho de tanteo y retracto en los procesos de desahucio en zonas de acreditada demanda de vivienda. La expropiación forzosa. La expropiación forzosa durante 3 años, expropiación de uso para los procedimientos de desahucio de entidades bancarias y alquileres, es una novedad muy importante que nosotros no habíamos contemplado, que es que en los procedimientos de desahucio de alquiler también se puede dar la expropiación de uso. También la recoge esta ley, es una novedad importante. Pero pone después el requisito, cuando no exista alternativa habitacional para la familia. O sea, cuando el gobierno vasco no le dé una alternativa habitacional. Solamente en esos casos cabe la expropiación forzosa. Y en el tema de los alquileres, si el propietario o algún familiar pretende ocupar la vivienda, en ese caso no se puede dar la expropiación de uso. Eso es. El canon a la vivienda vacía de 10 euros por metro cuadrado, incrementable en un 10% anualmente hasta un límite. Eso también se va a recoger. Pero la vivienda, para declararse deshabitada, debe llevar 2 años vacía. 2 años. Se creará un organismo de gestión autónomo que incluirá y coordinará los existentes actualmente y también recoge la posibilidad del alquiler forzoso, o una posibilidad también importante, en ciertos casos. ¿Qué ha dicho el PNV contra esta ley? Pues el señor Erkoreka se lució y una de las cosas que dijo, que alertó, que me imagino que lo habréis oído en los medios de comunicación, fue del efecto llamada masivo que la ley podía tener al reconocerse el derecho subjetivo a una vivienda desde el primer día en que entre en vigor. Estas manifestaciones que salieron en todos los medios de comunicación, en la ATV y esto, hay que decir que son manifiestamente falsas. El señor Erkoreka mintió y lo sabe. O le aconsejaron muy mal, desde luego, le informaron muy mal. En el proyecto de ley vasca, en la disposición transitoria, bueno, vamos a pasar porque viene aquí, la disposición transitoria quinta del proyecto recoge en qué supuestos se va a aplicar el derecho subjetivo. El señor Erkoreka dice que va a haber un efecto llamada, que van a venir la gente, los extranjeros a invadirnos y que desde el primer día van a pedir la vivienda. Eso es rigurosamente falso, porque dice aquí que hasta tanto no se promulguen las disposiciones reglamentarias previstas, o sea, primero tiene que haber un reglamento que establezca los requisitos, pero hasta que se dicte ese reglamento se reconoce el derecho subjetivo en el primer año natural, a contar desde el día siguiente de la entrada en vigor de la ley, a las unidades de convivencia de 3 o más miembros, o sea, 3 miembros o más en las unidades convivenciales, eso, el primer año, con unos ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que se encuentren inscritas en el registro oficial con una antigüedad de 4 o más años como demandantes de alquiler. O sea, del primer año está exigiendo, ya veis que hay,
Exige estar, primero, estar apuntado con una antigüedad de 4 o más años en las listas de alquiler. Es incierto, y esto lo recogía el proyecto y lo va a recoger la ley igual, es incierto que venga cualquiera desde fuera y te pueda decir, vengo a demandar una vivienda porque tengo 3 miembros en mi unidad familiar, mis ingresos son menores que estos, entonces me tenéis que dar una vivienda. No, tienes que estar 4 o más años apuntados en las listas de Etxebide como demandante de alquiler. Y en los 3 supuestos igual. El segundo año, en unidades de 2 miembros con unos ingresos, pero con 4 años inscritos, y en el tercer año, unidades de un miembro también con unos ingresos, pero también con 4 años inscritos. En todos los casos el requisito es de 4 años. Con lo cual, Erkoreka mentía descaradamente. Pero bueno, sus explicaciones salen en todos los sitios y las nuestras no. Esa es la gran diferencia. El señor Ortúzar, otro, este que dijo, espérate. El señor Ortúzar apuntó con ironía que cualquier día van a declarar el derecho subjetivo a no trabajar, que pague un sueldo el gobierno y a vivir del cuento. Esto es lo que dijo el señor Ortúzar también, compañero del señor Erkoreka. Este señor apareció en un programa de televisión de la ATV, apareció como víctima del IRPH. Él se reconocía víctima del IRPH, le estaban aplicando el IRPH. Pero claro, este señor, con los ingresos que tiene, no se puede poner al nivel de la gente que su propio partido ha colaborado en el Consejo de Administración de Kutxa, negando en reiteradas ocasiones la retirada del IRPH a gente con necesidades y gente que tenía dificultades para llegar a fin de mes. Y este señor impresentable se quiere poner al mismo nivel que esos. Cuando en el Consejo de Administración de Kutxabank estaba, lo repito, negando reiteradamente su partido la retirada del IRPH. Otro argumento que utiliza el PNV para atacar la ley es lo que os he comentado antes, que dicen que es económicamente inviable. Esto es difícil de justificar, es muy difícil de justificar, si tenemos en cuenta que dicen que no pueden pagar 710 millones en 10 años, que es el coste que para ellos supondría la ley, el coste que ellos estiman, 710 millones en 10 años. ¿Cuánto ha sido el presupuesto de los últimos 3 planes de directores de vivienda? Juntos, para 9 años. El presupuesto que el Gobierno vasco ha destinado para los planes directores de vivienda, los 3 últimos planes directores de vivienda, ha sido de más de 2.700 millones de euros. Lo que deberían es dar explicaciones de a dónde han ido a parar esos 2.700 millones de euros y las soluciones para la problemática de la vivienda, que dicen que ahora con la ley de vivienda pues no pueden asignar 710 millones de euros en 10 años. Es una auténtica barbaridad y esos son datos constatables. Cualquiera puede ir y decir cuánto se ha destinado a los 3 últimos planes de vivienda. 2.700 millones. O si lo comparamos con lo que he dicho, los 6.000 millones que cuesta el tren de alta velocidad, pues para mí pues hay una diferencia entre necesidades y yo el tren de alta velocidad, pues no sé qué aporta más que comodidad. Yo si comparo desde luego el coste de uno y de otro, yo creo que se puede hacer todo. Es una cuestión de dónde pones las prioridades, para mí. Te digo el tren de alta velocidad como te puedo decir otra cosa. Como te puedo decir la incineradora, te puedo decir otros grandes gastos que habría que estudiar si están tan justificados o si se podría hacer de otra manera. Pero bueno, para ellos la problemática de la vivienda, desde luego, para mí no entra dentro de sus prioridades y lo demuestran bastante claramente.